Introducción al primer y segundo libro de los Reyes. Título: Primer y segundo Reyes eran originalmente un solo libro, llamado en el texto hebreo Reyes, por la primera palabra, en 1:1. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, LXX, dividió el libro en dos y a esta le siguieron la versión latina de la Vulgata y las traducciones al inglés. La división se hizo por la conveniencia de copiar este extenso libro en pergaminos y códices y no se basó en características de contenido. La descripción de los hechos del pueblo de Israel, especialmente de sus reyes, sacerdotes y profetas, está teñida por el matiz de fidelidad espiritual y pureza que mantuvieron hacia Dios y sus normas reveladas. El ensayo selectivo del repetido fracaso espiritual del pueblo, particularmente entre sus líderes, señala la necesidad de Israel de la venida de aquel que, como heredero del trono de David, sería no solo su rey justo sino también su fiel profeta y sumo sacerdote de Dios. Las Biblias hebreas modernas titulan los libros Reyes A y Reyes B. La LXX y la Vulgata conectaron a los Reyes con los libros de Samuel, de modo que los títulos en la LXX son los libros tercero y cuarto de los reinos y en la Vulgata Reyes tercero y cuarto. Los libros de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes combinados son una crónica de toda la historia del reinado de Judá e Israel desde Saúl hasta Sedequías. Primera y segunda Crónicas proporcionan solo la historia de la monarquía de Judá. Marco histórico: los dos libros de Reyes registraron las actividades del pueblo de Dios, desde los días de Salomón, 971 al 931 a.C., hasta la división del reino bajo Roboam. Y luego a través de la historia de los reinos gemelos hasta las respectivas derrotas y exilios. Cae el reino fronterizo del norte, en 722 a.C., y el reino del sur, en 586 a.C. Israel es visto como el punto central del trato de Dios con las diversas naciones de la humanidad, especialmente los egipcios, fenicios, arameos, asirios y babilonios. La desobediencia espiritual de Israel los expuso repetidamente a amenazas políticas a manos de estas naciones, hasta que el reino norteño de Israel cayó bajo el peso de la poderosa máquina de guerra del imperio neoasirio. Y el restante reino del sur de Judá llegaría a su fin a manos de los caldeos. Autoría y fecha: la tradición judía propone que Jeremías escribió Reyes, aunque esto es poco probable porque el evento final registrado en el libro, ver 2 Reyes 25, 27-30, ocurrió en Babilonia, en 561 a.C. Jeremías nunca fue a Babilonia, sino a Egipto, Jeremías 43, 1-7, y habría tenido al menos 86 años en el año 561 a.C. En realidad, la identidad del autor anónimo sigue siendo desconocida. Dado que en Reyes se enfatiza el ministerio de los profetas, parece que lo más probable es que el autor fuera un profeta anónimo del Señor que vivió en el exilio con Israel en Babilonia. Los eruditos liberales han conjeturado que Primera y Segunda Reyes en su forma actual son obra de una escuela deuteronómica de escritores cuyo punto de vista teológico básico está entretejido en los libros desde Josué hasta Reyes y cuya actividad literaria se extendió desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI a.C. Sin embargo, no existe ninguna prueba real de que exista tal grupo y los esfuerzos por sugerir los supuestos parámetros de sus actividades de escritura han arrojado resultados variables y a menudo contradictorios. Además, la idea subyacente de que alguien asociado con el libro de Deuteronomio, también considerado un libro tardío, estuviera asociado con estos libros no está probada y falla en el creciente conjunto de evidencia que muestra cada vez más que Deuteronomio fue casi en su totalidad un producto de Moisés. Propia escritura. Se desconoce la identidad del autor de Reyes, aunque la tradición judía sostiene que su autor fue Jeremías. Aunque no puede haber una certeza definitiva sobre el asunto, el hecho de que Jeremías no solo fuera miembro de una familia sacerdotal y docente, sino que, como profeta de Dios, fuera testigo ocular y participante activo en los acontecimientos que rodearon la desaparición de Judá, aboga por tal posibilidad. El autor de Reyes ha utilizado muchos registros oficiales y fuentes no oficiales al compilar su historia, por ejemplo, 1141, 1419, 29, etc. Consulte la nota sobre 2 Reyes 2020. Reyes fue escrito entre 561 y 538 a.C.
Desde el último evento narrado, 2 Reyes 25, 27-29, se establece la fecha más temprana posible de finalización y porque no hay registro del fin del cautiverio babilónico en Reyes. La liberación del exilio, 538 a.C., identifica la última fecha posible de redacción. Esta fecha a veces es cuestionada sobre la base de declaraciones hasta el día de hoy, en un Reyes 8-8, 9-13, 20-21, 10-12, 12-19, 2 Reyes 2-22, 8-22, 10, 27, 14, 7, 16-6, 17-23, 34, 41, 21-15. Sin embargo, es mejor entender estas declaraciones como aquellas de las fuentes utilizadas por el autor, en lugar de declaraciones del propio autor. Está claro que el autor utilizó una variedad de fuentes al compilar este libro, incluido el libro de los Hechos de Salomón, 1 Reyes 11:41, las Crónicas de los Reyes de Israel, 1 Reyes 14:19, 15:31, 16:5, 14, 20, 27, 22:39, 2 Reyes 1:18, 10:34, 13:8, 12, 14:15, 28, 15:11, 21, 26, 31, y las Crónicas de los Reyes de Judá, 1 Reyes 14:29, 15:7, 23, 22:45, 2 Reyes 8:23, 12:19, 14:18, 15:6, 36, 16, 19, 20:20, 21:17, 25, 23:28, 24:5. Además, Isaías 36, 1, 39, 8, la información proporcionada utilizada, en 2 Reyes 18, 9, 20, 19 y Jeremías 52, 31, 34, parece ser la fuente para 2 Reyes 25, 27-29. Esta explicación postula un único autor inspirado, que vivió en Babilonia durante el exilio, utilizando estos materiales originales preexílicos a su disposición. Aunque el autor ha escrito Reyes de una manera generalmente históricamente progresiva, a menudo escribe temáticamente, agrupando sus hechos de una manera que no es estrictamente cronológica. Por lo tanto, no se debe suponer que los detalles de un capítulo determinado necesariamente hayan sucedido después de los del capítulo anterior, ver la nota sobre 2 Reyes 21. Sin embargo, especialmente en los detalles relativos al reino dividido, hay una progresión histórica general desde 1 Reyes 12 hasta el final de 2 Reyes, desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo VI a.C. Las fechas de los respectivos reyes dadas aquí son el resultado de una evaluación cuidadosa de los diversos métodos de datación utilizados en el antiguo Israel al compararlas con ciertas fechas ancla establecidas en el antiguo Cercano Oriente. La dificultad de fijar fechas precisas se ve obstaculizada por las diversas formas en que se calculaban las fechas en Israel. En el Reino del Norte, la datación se alcanzaba mediante un sistema de no acceso, por el cual el año en que un hombre se convertía en rey figuraba tanto como el primer año como el último año de su predecesor. En Judá, se utilizó un sistema de año de ascenso, mediante el cual el primer año de un nuevo rey se calculaba desde el comienzo del nuevo año en el otoño después de su entronización, hasta aproximadamente el 841 a.C., después de lo cual se hizo un cambio al sistema de no ascenso. Sin embargo, ambos reinos cambiaron al sistema de año de ascensión a principios del siglo VIII a.C., posiblemente bajo la influencia de Asiria. A la dificultad se suma el hecho de que la duración del reinado de algunos reyes incluía un periodo de servicio como corregente con sus padres. Contexto y antecedentes, se debe hacer una distinción entre el contexto de las fuentes de los libros y el del autor de los libros. El material original fue escrito por participantes y testigos presenciales de los hechos. Era información confiable, históricamente precisa sobre los hijos de Israel, desde la muerte de David y el ascenso de Salomón, 970 a.C., hasta la destrucción del templo y de Jerusalén por los babilonios, 586 a.C. Por lo tanto, Reyes traza las historias de dos grupos de reyes y dos naciones de pueblos desobedientes, Israel y Judá, quienes se estaban volviendo indiferentes a la ley de Dios y a sus profetas y se dirigían al cautiverio. El libro de Reyes no solo es historia exacta, sino historia interpretada. El autor, exiliado en Babilonia, deseaba comunicar las lecciones de la historia de Israel a los exiliados. Específicamente, enseñó a la comunidad exiliada por qué había llegado el juicio del Señor sobre el exilio.
El escritor estableció al principio de su narración que el Señor exigía que los reyes obedecieran la ley mosaica para que su reino recibiera su bendición, la desobediencia traería el exilio, 1 Reyes 9, 3-9. La triste realidad que reveló la historia fue que todos los reyes de Israel y la mayoría de los reyes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Estos reyes malvados eran apóstatas, que llevaron a su pueblo al pecado al no confrontar la idolatría, sino sancionarla. Debido al fracaso de los reyes, el Señor envió a sus profetas para confrontar tanto a los monarcas como al pueblo con su pecado y su necesidad de regresar a Él. Debido a que el mensaje de los profetas fue rechazado, los profetas predijeron que la nación sería llevada al exilio, 2 Reyes 17, 13-23, 21, 10-15. Como toda profecía pronunciada por los profetas en Reyes, esta palabra del Señor se cumplió, 2 Reyes 17, 5-6, 25, 1, 11. Por lo tanto, Reyes interpretó la experiencia del exilio del pueblo y les ayudó a ver por qué habían sufrido el castigo de Dios por la idolatría. También explicaba que así como Dios había mostrado misericordia a Acab, 1 Reyes 22, 27-29, y a Joaquín, 2 Reyes 25, 27-30, también estaba dispuesto a mostrarles misericordia. El escenario geográfico predominante de Reyes es toda la tierra de Israel, que se extiende desde Dan hasta Beerseba, 1 Reyes 4:25, incluida Transjordania. 4 naciones invasoras jugaron un papel dominante en los asuntos de Israel y Judá desde 971 hasta 561 a.C. En el siglo X a.C., Egipto impactó la historia de Israel durante los reinados de Salomón y Roboam, 1 Reyes 3:1, 11, 14-22, 40, 12-2, 14, 25-27. Siria, Aram, representó una gran amenaza para la seguridad de Israel durante el siglo IX a.C., ca. 890-800 a.C., 1 Reyes 15, 9-22, 20, 1, 34, 22, 1, 4, 29-40, 2 Reyes 6-8, 7-20, 8, 7-15, 10, 32-33, 12, 17-18, 13, 22-25. Los años desde ca. 800 hasta 750 a.C., fueron medio siglo de paz y prosperidad para Israel y Judá, porque Asiria neutralizó a Siria y no amenazó al sur. Esto cambió durante el reinado de Tiglat-Pileser III, 2 Reyes 15, 19-20, 29. Desde mediados del siglo VIII a.C. hasta finales del siglo VII a.C., Asiria aterrorizó a Palestina y finalmente conquistó y destruyó a Israel, el reino del norte en 722 a.C., 2 Reyes 17, 4-6. Y asediando Jerusalén, en 701 a.C., 2 Reyes 18-17, 19-37. Desde 612 a 539 a.C., Babilonia fue la potencia dominante en el mundo antiguo. Babilonia invadió Judá, el reino del sur, 3 veces, 605, 597 y 586 a.C., ocurriendo la destrucción de Jerusalén y el templo, en 586 a.C., durante ese tercer asalto, 2 Reyes 24-1 25 horas y 21 minutos. Aunque la confiabilidad histórica de Reyes se ha demostrado repetidamente, no se deben leer estos dos libros simplemente como historia. Los dos libros son, sobre todo, un relato de los tratos espirituales de Dios con su pueblo vacilante. Narra cómo el pueblo de Dios manejó las responsabilidades que Dios le había dado ante un Dios soberano y misericordioso. Es un registro de la recompensa de Dios por la obediencia y la fidelidad, y por su juicio de desobediencia. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Moisés había advertido severamente al pueblo que no cayera presa del orgullo y la arrogancia. Una vez que entraron en Canaán y se establecieron en las bendiciones de Dios, se sentirían tentados a decir como pueblo, mi poder y la fuerza de mi mano me han hecho ganar esta riqueza. Pero Moisés los exhortó, os acordaréis de Jehová vuestro Dios, porque Él es quien os da poder para hacer riquezas, para establecer su pacto que juró a vuestros padres, entonces sucederá, si en algún modo os olvidáis. Jehová nuestro Dios, y seguid a dioses ajenos. Testifico hoy contra vosotros que ciertamente pereceréis, Deuteronomio 8, 17-19. Esos versículos resumen Primero y Segundo Reyes, un libro extenso en la Biblia hebrea original. Es la historia de cómo Dios bendijo a Israel y la elevó por encima de todas las naciones bajo el gobierno de Salomón. Pero también es una historia de decadencia, destrucción y advertencias desatendidas. Las naciones divididas en dos.
10 tribus en el norte con su capital Samaria y 2 tribus en el sur centradas alrededor de Jerusalén. 2 líneas de reyes, 2 capitales, 2 agendas y divisiones políticas que simbolizaban la división espiritual en su corazón. El pueblo se volvió de doble ánimo, vivía lujosamente en sus riquezas y seguía a ídolos en lugar de reconocer al Dios que les dio todo. Al final de 2 reyes, tanto Israel como Judá habían sido llevados cautivos a otras tierras.